Hola, soy la doctora Berenice Riquelme y esta es tu tercera y última clase de este curso Gánale a la fibromialgia. Esta clase se llama Tu hoja de ruta para sanar y es donde te voy a mostrar mi método ALAS para que puedas recuperar tu energía, tu calma y aliviar tu dolor. Así que vamos a empezar. Bueno, mi método ALAS consiste en cuatro pilares, ¿ya? Y le he puesto algunas palabras para poder recordar a través de las siglas ALAS. Entonces, este método, como ya bien sabes y lo vimos en la segunda clase, consiste en armonizar tu sistema nervioso, que en el fondo es recuperar, restaurar el equilibrio de tu sistema nervioso. La L es por limpiar intestino y microbiota, es decir, limpiarte también de los microorganismos que te están generando inflamación y favorecer los microorganismos que te benefician y que te ayudan a sentirte mejor. La otra A es activar las mitocondrias y la S es por sacar toxinas, en el fondo desintoxicar tu cuerpo. Así que ahora vamos a aprender en detalle cómo podemos llevar a cabo estos cuatro pilares para, en el fondo, cumplir este objetivo que es sanar tu fibromialgia. Entonces, la primera parte que vamos a ver es armonizar tu sistema nervioso, ¿ya? Para eso tenemos que hacer varias cosas, ya que el sistema nervioso, como bien sabes, se va dañando por distintos motivos y se va desequilibrando por motivos tanto físicos como psicológicos. Entonces, vamos a tener que ocupar varias herramientas para poder restablecer este equilibrio y esta capacidad de autorregulación de tu sistema nervioso. Entonces, yo puse aquí 5 métodos o 5 herramientas que yo utilizo en mi práctica clínica, en mis tratamientos médicos para regular el sistema nervioso. Em, y el primero es el contacto con la naturaleza. De hecho, se ha probado en múltiples estudios, que ahora te voy a mostrar algunos de ellos, cómo la naturaleza, el contacto con la naturaleza es muy sanador y ayuda a sanar a nuestro cuerpo. El contacto con la naturaleza tiene varias aristas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es el contacto con la tierra y también está, por ejemplo, los baños de naturaleza o baños de bosque que se le llaman ahora, que es en el fondo acudir a lugares donde hay naturaleza y no está la interferencia en el fondo de la civilización y la modernidad y la tecnología, y eso se ha visto que tiene altos poderes curativos. Vamos a hablar también un poco de cómo la respiración es capaz de regular tu sistema nervioso y la coherencia de tu sistema cardiovascular. En el fondo, se mide a través de la coherencia de tu sistema cardiovascular cómo la respiración te puede ayudar a calmar y regular tu sistema nervioso. Lo mismo con la meditación. Vamos a hablar un poco más en detalle también de la terapia neural, cómo funciona, cómo se realiza, cuáles son los beneficios que tiene. Y por último, vamos a hablar un poquitito de cómo trabajamos los traumas, porque me imagino que tú bien sabes, y bueno, yo también he podido observar a lo largo de estos más de 10 años tratando personas con fibromialgia que los traumas psicológicos o traumas psicoemocionales del pasado, independiente de hace cuánto tiempo hayan ocurrido, sean de la infancia, de la adolescencia o sean de hace poco tiempo, em, se relacionan estrechamente con el desarrollo de la fibromialgia, el dolor crónico, el síndrome de fatiga crónica, sobre todo con el dolor.
Y es muy común, es muy habitual, ya no eres la única es muy común que las personas hayan sufrido uno o más traumas en general en su infancia y también a veces en la adolescencia, y que eso generó una marca muy fuerte, muy intensa eh, en su memoria, y eso afectó el funcionamiento del sistema nervioso, porque en el fondo el trauma te hace estar en un modo alerta permanente, ¿ya? Eso, si recuerdas, lo hablamos en el video anterior. Así que por último, vamos a hablar de cómo podemos trabajar los traumas. Entonces, te quise traer algunos estudios para que puedas ver que ya la ciencia está comprobando el poder sanador de la conexión a tierra, que en inglés se le llama grounding, ¿ya? Y se ha visto, por ejemplo, en este estudio del año 2022, ¿ya? En una revista que se dedica a investigar todo sobre la inflamación, que el grounding es capaz de reducir la inflamación y el dolor, tanto en ligamentos como tendones, es capaz de mejorar el flujo sanguíneo y reduce la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, la sangre puede fluir mejor y oxigenar mejor todos los tejidos, y eso ayuda o contribuye a mejorar todo el sistema musculoesquelético, y también se ha visto que contribuye a mejorar la respuesta inmunológica, modulando la inflamación, y también es capaz de mejorar la calidad del sueño. Eso yo personalmente lo he podido comprobar a través de hacer conexión a tierra a diario, y la verdad es que realmente mejora la calidad del sueño y mejora eh, la sensación de bienestar y la energía. El nivel de energía, lo que yo pude notar por lo menos fue que mi energía dura todo el día y no solamente me dura la mitad del día como antes. Entonces, eso es un cambio bastante útil, así que yo te recomiendo de todas maneras que hagas contacto con la tierra todos los días. Acá en este otro estudio se pudo ver que en el 2015, en una revista de medicinas complementarias, que solamente una hora de contacto con la superficie de la Tierra mejora la inflamación y el flujo sanguíneo, y esto se midió a través de imágenes térmicas que mostraron reducción significativa de la inflamación a nivel facial y del torso en las personas que estuvieron haciendo esta hora de grounding. Entonces te preguntarás cómo se hace el grounding. Ya, esto es lo importante. Tienes que tocar con tu piel directamente sobre la tierra, pasto o arena, por ejemplo, en la playa. Em, y incluso el cemento también sirve, pero no es tan efectivo como las anteriores, como el suelo natural, ¿ya? Lo que mejora aún más el intercambio de electrones, que es lo importante en la conexión a tierra, y eso es lo que es sanador y antiinflamatorio, es tener, por ejemplo, los pies mojados o que el piso esté mojado. Entonces, por ejemplo, tengo una paciente que el otro día me decía, entonces perfecto, cuando me ponga a regar mis plantas, me voy a sacar los zapatos y voy a regar a pie pelado, me voy a mojar los pies. Ella, por ejemplo, me contaba que no tenía pasto en su patio, solamente tenía cemento, puro cemento, y solo en los bordes donde estaban las plantas era donde había tierra, entonces le costaba mucho. Y yo le dije, bueno, entonces moja el cemento también, y para que se haga más conductor, porque en el fondo el agua aumenta la conductividad eléctrica. Y la gracia o sea, la forma en la que el grounding ayuda a reducir la inflamación es porque te aporta electrones para tu cuerpo que ayudan a neutralizar los radicales libres que generan inflamación, porque los radicales libres son iones positivos y los electrones son iones negativos.
Entonces, cuando tienes mucha carga positiva eléctrica en tu cuerpo, eso forma radicales libres. Y cuando tocas la Tierra, esos radicales libres se neutralizan con los electrones que obtienes de la Tierra, que se traspasan hacia tu cuerpo solo por el contacto. ¿Ya? Y te preguntarás de dónde salen todos estos radicales libres. Bueno, de por qué tenemos tanta carga positiva. Esto lo detallo mucho mejor en mi libro. Estoy escribiendo un libro, ya está casi listo, así que también vas a poder acceder a él cuando ya lo pueda publicar. Lo publicaré aquí en mi página web, en mi aula virtual. Eh, pero en resumen, acumulamos muchas cargas positivas por el uso de la tecnología, ¿ya? Todo lo eléctrico nos aporta iones positivos. En el fondo, cuando yo toco mi computador, cuando toco mi celular, cuando toco, por ejemplo, el hervidor, los electrodomésticos, incluso el refrigerador, por ejemplo, generan campos electromagnéticos que ni siquiera es necesario que lo toquemos para que nos carguemos positivamente, ¿ya? Entonces, aparte de la conexión a tierra, también se recomienda muchísimo el apagar el wifi en la noche o cuando no lo estés ocupando, dormir lejos del celular. Todas estas indicaciones y muchas otras se las entrego a todos mis pacientes porque he visto la efectividad y el beneficio que tienen. La meditación, por otro lado, también se ha probado que es antiinflamatoria. Y bueno, estos estudios que te traje son estudios hechos con meditación mindfulness, que es como la versión occidentalizada de la meditación, ¿ya? Es como el mindfulness básicamente se trata de estar presente, estar en el presente y poder ser observadora de tus pensamientos y observadora de tu respiración y a través de la respiración mantenerte en el presente, más que irte a tus pensamientos y pensar en el futuro o en el pasado, mantenerte en el presente. Eso es básicamente la idea del mindfulness. Tiene todo un proceso, obviamente, de aprendizaje y de práctica, pero es muy útil y en esta revista del año 2024, también de investigación en inflamación, se vio que la práctica regular de meditación mindfulness reduce los niveles de biomarcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva y la interleuquina 6. Es decir, reduce la inflamación, mejora la respuesta inmunológica y modula la inflamación sistémica en pacientes con enfermedades crónicas. Este otro estudio que te traje eh, fue hecho específicamente en mujeres con fibromialgia, 70 pacientes, y se les hizo como un programa de meditación mindfulness y este mostró una gran eficacia en reducir la severidad de los síntomas en pacientes con fibromialgia y también se observaron efectos inmunomoduladores significativos eh, en cuanto a la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, y en el fondo lo que vieron es que la meditación prevenía la disminución de esta interleuquina antiinflamatoria. Así que como ves, estos son algunos de los muchos estudios que se están haciendo y se han hecho recientemente en el estudio de herramientas complementarias a la medicina tradicional para la reducción del estrés, de la inflamación y todos los síntomas de la fibromialgia y de la fatiga crónica. Eh, este otro estudio, por ejemplo, también mostró que la meditación mindfulness alivió los síntomas de fibromialgia en mujeres, incluyendo el dolor, la fatiga y los trastornos del sueño. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la meditación? Reduce el estrés. Eso es lo que hace.
Entonces, al reducir el estrés, podemos reducir el dolor, la fatiga y los trastornos del sueño. Bien, ahora vamos a conversar sobre la terapia neural y cómo esta terapia te puede ayudar a restablecer el equilibrio de tu sistema nervioso. Básicamente lo que hace la terapia neural es recablear tu cuerpo, recablear tu cerebro, recablear todo tu sistema nervioso, eliminando bloqueos que no te permiten sanar. ¿Ya? ¿Cómo se realiza esto? Se aplican algunas pequeñas inyecciones de un anestésico local, como la procaína o la lidocaína. Esas son las dos que se ocupan. ¿Ya? Estos anestésicos locales en puntos específicos de tu cuerpo que han sufrido traumas, ¿ya? Específicamente estamos hablando de traumas físicos, ¿ya? Después te voy a detallar qué tipos de traumas pueden ser, pero estos puntos específicos actúan como una especie de cortocircuito en este sistema eléctrico que es el sistema nervioso. A esto le llamamos campos interferentes y estos cortocircuitos pueden generar síntomas de todo tipo, incluyendo el dolor, la fatiga, los dolores de cabeza, el insomnio, los trastornos digestivos y muchísimos otros más, dolores articulares, dolor crónico de cualquier parte. Es capaz de causar mucha inflamación generalizada y disfunción de cualquiera de las funciones vitales de tu cuerpo, porque en el fondo es tu sistema nervioso autónomo, el sistema que controla todas las funciones vitales de tu cuerpo, el que se ve interferido por estos cortocircuitos, ¿ya? Lo que hace el anestésico local, en particular, ¿por qué se usa un anestésico local? Porque se ha visto que estos cortocircuitos es como si tuvieras los cables pelados que en el fondo están generando chispa constantemente y el anestésico lo que hace es bloquear el flujo de electrones, bloquea los canales iónicos de esas neuronas que están así chispeando, esos cables que están chispeando, y los resetea. Es como cuando yo reinicio el computador. Cuando el computador se pone lento y no me funciona, yo lo reinicio, ¿cierto? Y ahí parte funcionando correctamente de nuevo. Entonces, cuando neutralizamos estas interferencias, mandamos al cuerpo una señal o al sistema nervioso una señal de reinicia. Este sector, este sector donde yo estoy inyectando, se reinicia por completo todo el flujo eléctrico y eso permite que se recupere la función y el flujo normal dentro de esta red nerviosa. Es una técnica muy suave, es profundamente reguladora y que no solamente trabaja sobre el síntoma, esa es la gracia de la terapia neural, sino que trabaja sobre el origen de el desajuste de tu circuito nervioso. Entonces, ¿cuáles lugares de tu cuerpo pueden ser dónde pueden estar estos cortocircuitos? ¿Cómo los puedo reconocer? ¿Cómo puedo saber si yo tengo o no tengo estos cortocircuitos? Sitios de antiguos traumas. Por ejemplo, heridas, fracturas, quemaduras, lesiones de cualquier tipo y cirugías. ¿Ya? Las cirugías también son un trauma para el cuerpo. A pesar de que estés anestesiada, el cuerpo lo toma como un trauma y ahí queda una cicatriz. Entonces, en el fondo, buscamos cicatrices que sean tanto externas como internas, por ejemplo, en fracturas que fueron cerradas, fracturas no expuestas, no queda una herida por fuera, pero sí queda una herida en el hueso, queda una herida en el periósteo, que es una telita que cubre el hueso y es donde están todas las neuronas que le informan al cerebro en qué estado está ese hueso. Entonces es ahí donde nosotros aplicamos este anestésico local. Cuando es una cicatriz en la piel, se aplica directamente en la piel. Ya te voy a mostrar unas fotitos de cómo se hace. Lugares que han sufrido infecciones recurrentes. Por ejemplo, es muy común asociado a la fibromialgia, personas que cuando niñas o niños sufrían de amigdalitis recurrente.
Y un poco menos frecuente, bronquitis, cistitis, sinusitis, otitis, laringitis, faringitis, todas esas itis recurrentes dejan una memoria irritativa que también actúa como campo interferente. Sitios de inflamación localizada, sea actual o sea antigua. Por ejemplo, antigua podríamos decir em, algún trauma que le costó sanar, que quizás fue sin cicatriz porque fue un golpe, pero que le costó volver a lo normal el tejido, porque fue una inflamación muy intensa. Por ejemplo, personas que sufrieron hepatitis, a pesar de que la hepatitis les dio una sola vez y no era una infección recurrente, fue una inflamación tan intensa que dejó una memoria irritativa. Y ese hígado está actuando como un campo interferente. ¿Ya? Em, las cicatrices de cirugía puede ser en el cuerpo o dentro de la boca también, a nivel dental. Em, los metales. Los metales actúan como campo interferente porque alteran la conductividad eléctrica del sistema nervioso, tanto si están dentro del cuerpo como si están afuera. Por tanto, joyas generan interferencia, relojes, sobre todo estos relojes inteligentes, que por favor no los uses porque son brutales para tu sistema nervioso. Y metales dentro del cuerpo, como por ejemplo, no sé, me fracturé y me tuvieron que poner una placa, o un clavo, o una prótesis de cadera, o una prótesis de rodilla, o eh, las amalgamas, estas tapaduras que son metálicas, que están dentro de la boca, los implantes que también tienen un perno metálico, las coronas, la ortodoncia, los frenillos, em, todo tipo de metales son capaces de generar interferencia. Los puntos gatillo, que ahora te los voy a mostrar, que son contracturas muy crónicas, contracturas musculares muy intensas y de muy larga data, también pueden convertirse en campo interferente luego de mucho tiempo. Y también sitios en la fascia. Esto de la fascia es muy interesante y esta es la fotito que te puse. Eso es la fascia. Lo que te estoy mostrando acá es un músculo. Este músculo obviamente es de un cuerpo que ha sido embalsamado y se levantaron algunas fibras musculares, por eso se ve así. Se levantaron fibras musculares para mostrarte cómo está este tejido conectivo que está entre medio de todas las fibras musculares. Y es literalmente un tejido como si fueran muchas telarañas em, que conectan todos los tejidos entre sí. Y la fascia está en todo tu cuerpo y en todo nivel de profundidad, tanto debajo de la piel como entre la grasa y el músculo, dentro del músculo, entre medio de las vísceras. Hay fascia dentro de tu cráneo, hay fascia debajo de tu cuero cabelludo, hay fascia en todo el cuerpo y esta fascia está totalmente conectada como si fuera un pijama de patitas. Si tú tomas este pijama de patitas y lo tironeas, entonces asemejando una tensión localizada en algún punto de la fascia de tu cuerpo, se tensa todo, ¿ya? Si tú tomas el pijama de patitas por un lado y lo tiras, todo el pijama se queda tirante. Y eso mismo pasa dentro de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú eh, fuiste sometida a una cirugía y esa cirugía fue grande, fue sobre todo a nivel, por ejemplo, abdominal, lo habitual, cesáreas, apéndices, vesículas, etcétera, manga gástrica, lo que sea,
todo ese tejido que fue intervenido, que fue removido, que fue cortado, todo eso tuvo que cicatrizar. Y esa cicatriz en la fascia a veces queda tirante. Y eso tirante también es irritativo, irritante para tu sistema nervioso y puede actuar como un campo interferente. Entonces, en mi práctica clínica, cuando yo hago terapia neural, busco todos esos puntos en la fascia que necesitan ser liberados. Cuando no se logran liberar con la terapia neural, hay otras terapias que ayudan, terapias manuales que ayudan a liberar esta fascia tensa. Bueno, entonces esto es como para mostrarte un poco como el resumen de cómo funciona la terapia neural. Son inyecciones, se aplican en los campos de interferencia y esto envía una señal para reiniciar el sistema nervioso y esto genera un proceso de autorregulación. Entonces, en la medida que se van haciendo sesiones, porque no es una sola sesión, sino que son varias sesiones, una por cada campo interferente, eh, y también se van aplicando en paralelo en los puntos de dolor, en los puntos de contractura muscular para soltarlos, etcétera. A medida que van pasando las sesiones, el sistema, cada vez que tú vienes a sesión, el sistema completo se genera un proceso de autorregulación para encontrar un nuevo orden armónico, ¿ya? Y en el fondo, un proceso que es de autosanación. Eso progresivamente va aliviando el dolor, la fatiga y todos los síntomas, em, y va siendo de forma progresiva y duradera en el tiempo. Y es por eso que te traje algunos estudios que han sido capaces de demostrar los efectos a largo plazo de la terapia neural. Porque no es que tú vas a tener que estar en terapia neural para el resto de tu vida, sino que como nosotros buscamos estos campos interferentes, los intervenimos, los neutralizamos y los eliminamos, tu cuerpo se va recuperando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un análisis que se hizo en 565 pacientes con fibromialgia resistente al tratamiento habitual, al tratamiento alópata común y corriente, ya de, no sé, duloxetina, pregabalina, lo típico que indican los médicos. Se hizo terapia neural enfocada, aplicada con un enfoque regulador como el que te acabo de explicar, y se observaron mejoras significativas y sostenidas en el tiempo, en el dolor, en la función física, en la energía y en la participación social también, durante un seguimiento de 12 meses. Las pacientes, o sea, los pacientes, no eran solo mujeres, los pacientes, en un principio, el promedio de nivel de dolor en la escala visual análoga EVA, que va del 1 al 10, el promedio era 9. Y cuando se terminó el tratamiento, fue 2, nivel 2 de 10, ¿ya? Se redujo enormemente. Y esto es lo que yo veo en mi práctica clínica con mis pacientes. Es así. Incluso hay pacientes que llegan a 0. Este es el promedio. En promedio quedaron en 2. Y esto se mantuvo debajo del nivel 3 de dolor durante por lo menos un año, que fue el año de seguimiento que hicieron. Así que, si te fijas, es una terapia tremendamente sanadora, tremendamente efectiva y eficiente. Este otro estudio, que se hizo en 60 mujeres diagnosticadas con fibromialgia, este fue un estudio retrospectivo, es decir, que miraron hacia atrás, pacientes que ya se habían hecho terapia. También mostró lo mismo, mejoras significativas en la puntuación de dolor, en la funcionalidad y en la calidad de vida en comparación con un grupo de fisioterapia convencional, que no se les hizo terapia neural. Y así es como se hace la terapia. Entonces, usamos pequeñas agujitas, por ejemplo, para infiltrar cicatrices
la cicatriz se infiltra tanto en la superficie de la piel, o sea, debajito de la piel, como hacia la profundidad, dependiendo de cuál haya sido la profundidad de esa herida. También se aplica, como está ahí abajito, en pápulas, que se hacen como pequeños granitos con este anestésico local, en segmentos que, por ejemplo, están relacionados con diversos órganos o sistemas que están afectados. Pueden ser en distintas partes del cuerpo y también dentro de la boca se puede aplicar este anestésico local, por ejemplo, en alguna cicatriz de, no sé, me sacaron las muelas del juicio, me sacaron alguna otra pieza dental, me hicieron una cirugía de las encías, qué sé yo, etcétera. Se puede aplicar ahí. También, por ejemplo, en las personas que sufrieron de amigdalitis recurrente en la infancia, se hace lo que se llama la inyección en los polos amigdalares o pilares amigdalares dentro de la boca y esto es tremendamente efectivo. Yo podría decir que en la gran mayoría de mis pacientes hago esta técnica porque realmente tiene muy buenos resultados y porque también es muy común las amigdalitis recurrentes en la infancia en personas con fibromialgia. Y bueno, aquí también hay otra técnica para mostrar que también se puede infiltrar en zonas más profundas del cuerpo, eh, como los plexos nerviosos, los ganglios nerviosos, etcétera. Esto te podrás preguntar, me imagino, si es que es doloroso, que también es lo que me preguntan los pacientes, y yo digo que la verdad es que obvio que algo va a doler porque es un pinchazo y eso no puede no doler, pero es como cuando te sacan sangre. Algunos pueden ser algunos puntos un poco más dolorosos que otros, un poco más sensibles, pero el alivio que te va a generar vale totalmente la pena el dolor de los pinchazos. Y acá te traje algunas láminas para mostrarte cómo los puntos gatillos son capaces de generar dolores en otros lugares. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te decía que los puntos gatillos son sitios de contractura muy intensa y muy persistente, muy crónico, en lo cual en esa área el músculo queda sin flujo sanguíneo? Por lo tanto, es lo que habitualmente le llaman los nudos, por ejemplo, esos nudos que por mucho masaje descontracturante que te puedan hacer, que por cierto son muy dolorosos, y te quedas con dolor después, no te eliminan el punto gatillo porque son siempre súper profundos y como están en isquemia, sin flujo sanguíneo, no es capaz de generar la relajación completa del músculo, de ese punto. Entonces, yo he descubierto que al aplicar la terapia neural en esos puntos, eh, alivia muchísimo el dolor porque el punto gatillo se libera realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la procaína o la lidocaína también tienen efecto vasodilatador, entonces favorece el flujo sanguíneo en ese lugar y al aplicar el pinchazo, de hecho, se siente una reacción de sacudida del músculo, como que el músculo se mueve un poquitito, como que tirita un poquitito. em, y así es como uno puede evidenciar que ese punto gatillo profundo se eliminó y el cuerpo después hace todo un proceso para poder relajar completamente ese músculo. Y aquí, por ejemplo, este músculo que es el esternocleidomastoideo, que es un músculo que se suele contracturar mucho con el bruxismo, con la tensión psíquica, emocional, puede generar dolor de cabeza, dolor alrededor del ojo y todas las partes rojas son las partes donde estos músculos pueden generar dolor y las partes que tienen las X son los puntos donde está el punto gatillo. Entonces, si te fijas, el punto de dolor está en otro lugar, no está en el punto de la contractura. Por ejemplo, los puntos gatillo acá en el trapecio, que es en la lámina de la derecha, puedes mirar cómo el punto gatillo en las X están más abajo y los puntos rojos están más arriba.
Entonces puede generarte dolor en el hombro, en el cuello, en la nuca, entre medio de las escápulas, en estas zonas de acá. Puede hacerte como una corona de dolor, puede darte dolor en la zona occipital, en muchos lugares. Entonces, mucha gente me pasa que tienen dolor de hombro y en realidad el problema no está en el hombro, sino que está en los músculos y las fascias cercanas al hombro. Trapecio, este músculo de acá, el que sale aquí en esta lámina, o por ejemplo en los pectorales, en los músculos redondos que están acá atrás, músculos del cuello. ¿Te fijas que las X están en un lugar distinto de donde está el punto rojo, que es el punto donde está el dolor? Y puede irradiarse este dolor en toda la extremidad superior, incluso hasta la mano, hasta los dedos. Es súper común que pacientes me mencionen que tienen un dolor que va desde el cuello hasta la punta de los dedos o hasta la muñeca, y que nadie les encuentra nada. Y que no se encuentra nada porque los puntos gatillos no se ven. No se ven ni siquiera en la ecografía. Son muy, muy pequeñitos. Es como del tamaño de un arroz o de una quinoa. Son así muy, muy pequeños. Entonces, no son fáciles de encontrar, pero yo tengo mucha perseverancia ahí para encontrarlos y son muy liberadores y alivia muchísimo el dolor. Por ejemplo, puntos gatillo aquí en los músculos paravertebrales, en la zona lumbar o el cuadrado lumbar, puede generar dolores hacia el glúteo. Aquí en el músculo tensor de la fascia lata, te puede generar dolor irradiado en todo el muslo. em, Etcétera, etcétera. Aquí el iliopsoas, que es muy común que esté contracturado cuando hay problemas digestivos, inflamación digestiva o cuando hay miedo. El psoas está bien relacionado con el miedo. ¿Por qué? Porque el psoas lo que hace es llevar la pierna o el muslo hacia el pecho. Cuando tú levantas la pierna, tú, por ejemplo, estás de pie y quieres levantar la rodilla hacia tu pecho, el psoas o el iliopsoas es el músculo que más trabaja ahí. Y entonces, si tú lo piensas, es el músculo que te permite como hacerte bolita, hacerte chanchito de tierra, como proteger tu integridad, tus vísceras, por ejemplo. Entonces es inconscientemente el iliopsoas se puede contracturar bastante en situaciones de miedo, ansiedad, estrés, traumas, etcétera. Bueno, otros puntos gatillo más abajo, en los glúteos, que pueden generar dolores a la zona del coxis, del sacro, de los glúteos también, de los muslos, incluso hasta el tobillo. Y acá te quería mostrar otros factores que irritan tu sistema nervioso, que son, por ejemplo, los metales de la boca, que ya te los mencioné un poco, y eh, los tratamientos de conducto, olvidé de mencionarlos delante, también pueden ser un foco de mucha irritación al sistema nervioso. Y ahí, todo eso lo trabajamos con odontólogo neurofocal, que es un odontólogo especializado en terapia neural y que comprende cómo los metales pueden irritar tu sistema nervioso y qué hay que hacer en esos casos. Porque si vas a un dentista común y corriente, no va a manejar estos conceptos. Y los metales que usas en tu cuerpo, aros, anillos, cadenas, collares, pulseras, reloj, deja de usarlos en este mismo minuto y vas a ver que te va a ayudar. Es por eso que yo, por ejemplo, no uso aros, no uso anillos, no uso nada, porque yo sé que son muy interferentes. Y por último, como la última parte de armonizar tu sistema nervioso, va dirigido a la terapia del trauma. Esa terapia no la hago yo en particular, sino que lo derivo.
¿ya? Pero te quiero mencionar algunas técnicas que yo he visto que son efectivas y que puedes averiguar también un poco más, si es que te interesa. Bueno, la psicoterapia siempre es parte de la terapia dentro del el trabajo de la fibromialgia. Está un tipo de terapia que se llama EMDR, que es a través de una técnica que tiene que ver con movimientos oculares y visualizar algunos elementos, pero el hacer estos movimientos oculares mientras la persona, el terapeuta, te va mencionando algunas cosas, se ha comprobado que es efectivo para trabajar los traumas a nivel, incluso puedes llegar al nivel inconsciente, porque se trabaja desde el cuerpo. Ya en la psicoterapia es un poco más difícil acceder al inconsciente, pero con el EMDR o con la hipnosis es un poco más fácil. Y también está el TRE, que es una terapia que también se trabaja desde el cuerpo. El trauma no es necesario que tengas que contar y revivir todo tu trauma, ¿ya? Porque revivir el trauma, o sea, recordarlo y contarlo, es retraumatizarte. Entonces, por eso es útil hacer terapias que son como desde el cuerpo. Y esta terapia en particular, el TRE, te hace como temblar el cuerpo. Y lo que hace en el fondo es como emular la reacción natural que ocurre cuando tú estás sometida a un peligro. em, por ejemplo, siempre recuerdo este ejemplo. Cuando por ejemplo, una gacela está siendo perseguida por un león que se la quiere comer, la gacela está con todo su sistema nervioso simpático a 1000 activado, que es como el sistema de huida, ¿ya? En este caso sería el sistema de huida, corre lo más rápido que puede y cuando por fin logra escabullirse de este león, se da cuenta de que el león ya se quedó atrás y no logró atraparla, la gacela lo que hace es como sacudirse el estrés, por así decir, que vivió en ese momento. Entonces se sacude y sigue su camino y vuelve a caminar y a seguir comiendo, por ejemplo, el pastito que estaba comiendo. ¿Te fijas? Entonces, esa es la respuesta natural para volver del tono simpático al parasimpático, que es el sistema de relajación y reparación. Ese sacudirse, temblar. Entonces el TRE lo que hace es emular eso y así es como se libera del cuerpo esa memoria de trauma. Eh, eso, eso es lo que te quería contar acerca de, el sistema nervioso y como ya ha salido un poco más larga esta clase, la voy a dejar dividida en dos, así que la segunda parte va a estar en otro video. Voy a detener aquí el video y la tercera, o sea, las otras tres patitas que quedan, que sería limpiar intestino y microbiota, sacar toxinas, que todo eso es un poco más cortito que lo del sistema nervioso. Y sacar toxinas y activar mitocondrias lo vamos a ver en un siguiente video.